Como integrante de este Senado de la República vengo, y con las facultades que me da la reglamentación, vengo a presentar una propuesta de reforma a la Ley Federal de Defensoría de Oficio en materia indígena. En nuestro país son muchos los ordenamientos que velan por los derechos de los pueblos indígenas a partir especialmente de la reforma constitucional del año 2000. En esa reforma, en el apartado A, fracción octava, se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a su jurisdicción y a que sean respetados y acompañados en la aplicación de la justicia. Hay una figura de defensor de oficio que en las condiciones reales de este país o conoce las leyes y no conoce la lengua y las costumbres, o conoce las costumbres y la lengua o no conoce las leyes, de tal manera que hay solamente 24 defensores especializados en lenguas y en cultura indígena en nuestro país para defender a todos los pueblos indígenas y sus integrantes que están en algún proceso de justicia. Es urgente, pues, asegurar que dentro de los procesos penales los pueblos cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del nuevo sistema de justicia penal y el cual es eminentemente oral. Quisiera señalar aquí que el CIESAS, que es una institución de investigación especialmente en ciencias sociales, ha percibido que hay este problema y esta deficiencia, y en la actualidad ha preparado y capacitado a más de 120 personas que estarían listas para asumir esta tarea de defensores de oficio. Para lograr la impartición de justicia pronta y expedita en favor de los indígenas, es indispensable que la Defensoría de Oficio cuente con personal capacitado como abogado, traductor e intérprete, garantizando de esta forma una adecuada asesoría en todo momento del proceso penal, sin olvidar la relación de apoyo interinstitucional con dependencias como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas o el Instituto Nacional de Lenguas o CIESAS, como ya he mencionado. Hay muchos esfuerzos de instituciones como esta comisión, como otras instituciones, que se reflejan en el acuerdo por el que se modifican los lineamientos generales y específicos para el proyecto de excarcelación de presos indígenas, mediante el cual se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los posibles beneficiarios a través de la aplicación de medidas cautelares, garantía económica, reparación del daño, multa, sanción pecuniaria, siempre y cuando se siga todo un trámite administrativo para que el indígena posible beneficiario acceda al apoyo. La existencia de un traductor disponible es muy difícil porque la autoridad competente debe formular por escrito su requerimiento en cada diligencia para que entre la fecha de recepción de la solicitud y el desahogo de la diligencia respectiva mediante cuando menos 3 días hábiles para la atención del mismo. En múltiples ocasiones, la Comisión del Desarrollo Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación por la falta de jueces, agentes del Ministerio Público y defensores que tengan conocimiento de los usos, costumbres, cultura e idioma de los pueblos indígenas. Ante ello, ha puesto en marcha el Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, que tan solo en el año 2012 realizó 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena y mediante acciones como el análisis de expedientes y una correcta orientación jurídica, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas sentenciados que no debían estar en prisión. Para este 2013 ha realizado 612 trámites con el propósito de que analicen sus expedientes y determinen si procede o no la libertad anticipada. La iniciativa que hoy presento propone cumplimentar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad. Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública. Único, se reforma el artículo 4, el artículo 10, el artículo 26 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5, una fracción quinta y una fracción sexta al artículo 11, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes. Una fracción quinta y una fracción sexta al artículo 12, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, una fracción séptima al artículo 12 bis, recorriéndose las subsecuentes, un párrafo segundo al artículo 24, una fracción tercera al artículo 36,
todos de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue. En artículo 4, los servicios de Defensoría Pública se presentarán a través de fracción segunda, defensores públicos especializados en pueblos indígenas en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas. El artículo 5, en su fracción sexta, para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, deberá tener conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, así como contar con la acreditación profesional en observación con la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el artículo 10 quedará añadido: los defensores públicos especializados en pueblos indígenas y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto. Y continúa el artículo. En el artículo 11, la fracción quinta, solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres en caso de que sea indígena. Sexta, coadyuvar con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios existentes para los indígenas. Se recorren las siguientes fracciones. Artículo 12, fracción quinta, solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres en caso de que sea indígena. Fracción sexta, coadyuvar con las instituciones afines para allegarse de los beneficios existentes para los indígenas. Se recorren las siguientes fracciones. Artículo 12 bis, la fracción séptima, tomar en cuenta en todo momento del proceso la cultura, lengua, usos y costumbres de su defendido y en su caso exponer y solicitar penas alternativas. Se recorren las fracciones. En el artículo 24, en localidades quedaría Instituto Federal de Defensoría Pública, asignará por cada unidad investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada juzgado federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario. Aumenta en localidades con población indígena. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará un defensor público especializado en pueblos indígenas. El artículo 26 quedará: para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta ley, en especial con las instituciones que atiendan a los grupos indígenas. El artículo 36, en su fracción tercera, se brindará capacitación continua a los defensores públicos especializados en pueblos indígenas. Se recorren las fracciones. Artículo transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La de la voz suscribe Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa. Por su atención, gracias, presidenta. Gracias, senadora. Senadora Viva Gastelum. Este punto de acuerdo en el que exhortábamos o pedimos desde el Senado que en el gobierno de Michoacán se mantenga la Secretaría de la Mujer y se le aporten los suficientes recursos para que cumpla con su tarea de esta reeducación en los organismos gubernamentales, para que reconozcan que es necesario tener un lenguaje que respete a las mujeres, acciones que reivindiquen y que reconozcan fundamentalmente nuestra igualdad en todas las condiciones y en todas las situaciones de gobierno. También quisiera reconocer que a la defensa de este punto de acuerdo han acudido hombres en esta ocasión y me da mucho gusto, les agradezco que se involucren, porque yo estoy segura que parte de la inequidad que se mantiene tiene que ver con que solo las mujeres luchamos por la reivindicación de nuestros derechos, con que solo las mujeres hacemos señalamientos cuando hay trato misógino, cuando hay discriminación. Y uno de los motivos de este punto de acuerdo es que en el gobierno de Michoacán, frente a una crisis financiera que tiene en dificultades de operación al propio gobierno, se pensó en quitar en primera instancia la Secretaría de la Mujer, como se pensó en el ámbito federal en asumirla o subsumirla en principio a la Secretaría de Desarrollo Social, lo mismo que el tema de los indígenas. Así que yo agradezco el apoyo a este punto de acuerdo. Me da muchísimo gusto que desde algunos compañeros se empiece a asumir esta lucha de la equidad y de la igualdad esencial.
también desde el punto de vista de los hombres. Cuando estemos juntos en esta lucha, estoy segura que la igualdad en el trato, en las condiciones, en el empuje, en la defensa de las mujeres y de los hombres llegará a ser posible. Así que agradezco. Es un mensaje también para el gobierno de Michoacán para decirle que nos importa que en un estado donde hay dificultades económicas no es quitándole recursos a las líneas de acción que defienden la igualdad de las mujeres, especialmente porque aumenta mucho la violencia contra las mujeres en ese estado, no es quitándole los recursos a la Secretaría de la Mujer como se va a poder echar a andar un estado. Hay que hacer esfuerzos en todos los frentes y qué bueno que este Senado se ha expresado en favor de que se mantenga la Secretaría de la Mujer y los recursos para combatir la desigualdad frente a las mujeres. Y reitero mi felicitación y mi agradecimiento a que los hombres también se estén sumando a esta lucha. Así, mucho más rápido podremos tener igualdad esencial. ¿Y es cuánto, señora presidenta?